se sienten de estar en la casa del Señor? ¿Han almorzado todos los días? ¿Sí? Amén. Quiere decir que la misericordia de Dios está con nosotros, ¿no? Al menos en la parte de nuestros alimentos. Nosotros sabemos que podemos vivir ¿cuántos días sin agua? 3. ¿Cuántos minutos sin respirar? 3. ¿Cuántos días sin comer? 30, ¿no? Y hemos comido todos los días, hemos respirado todos los días y hemos tomado agua todos los días. La gloria sea para el Señor y venimos a agradecer por eso y muchas cosas más. Y una forma de agradecer al Señor es ser diligente en cuanto a la atención de su palabra. Porque ahí está la vida. En su palabra está la vida. Cristo es la encarnación de la palabra de Dios. Y Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Logos. Yo soy la palabra encarnada del Padre. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Para lo cual vamos a pedir a Dios mismo que nos guíe con su Espíritu Santo. A mí para que me dé una fluidez de pensamiento, me libre del error, aplique todo lo que hemos estudiado en predicadores, y a ustedes para que Dios permita que presten atención y abran sus oídos espirituales a la palabra del Señor. Y me acompañen siempre con la lectura de sus Biblias. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, nuevamente nos acercamos a ti para poner en tus manos este tiempo, Señor. Este tiempo que tú lo predestinaste desde antes de la fundación de la tierra. Tú ya lo predestinaste, nombre por nombre. Tú nos conocías. Sabías quiénes iban a estar este domingo en tu casa. Así te pedimos, Señor, que me des fluidez de pensamiento, que me libres del error y que tú puedas edificar tu iglesia a través de tu palabra predicada, Señor. Y así también te pido por cada uno de mis hermanos que por tu gracia están presentes aquí, que tú les guíes en la comprensión y les des la fortaleza para poder poner en práctica en esta semana lo que podemos aprender hoy. Ponemos en tus santas manos esta predicación y este tiempo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Les invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 1. Por favor, busquen Zacarías, capítulo 1. ¿Estamos en Zacarías? No. Entonces estamos en Ageo. Ageo, capítulo 2. Entonces les pido, por favor, abrir vuestras Biblias en Ageo, capítulo 2. Ya dio el pastor lectura a los versículos, Ageo 2 del versículo 10 al versículo 15. Ahora, la buena noticia, queridos hermanos, es que la palabra siempre edifica a la iglesia. De repente una noticia no muy agradable es que todo el libro de Ageo es exhortación. Todo el libro de Ageo. El de Zacarías también es exhortación. Significa jalar las orejas. Significa llamar la atención. Significa exhortar. Todo el libro. Y yo he sentido la exhortación del Señor al estudiar su palabra. Y de lo que he aprendido voy a contarles ahora. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo, Dios eterno, quiere decir en estos 5 versículos? Y está de alguna manera bosquejado en vuestros trípticos. Hay 3 puntos, ¿no? Si ven vuestros trípticos, voy a predicar en Reina Valera, como bien dijo el pastor Oscar Jo. El punto 1 es los ritos versus el verdadero servicio. ¿Qué son los ritos y qué es el servicio a Dios? Punto 2, que vamos a aprender. El servicio que perjudica a los ministerios de la iglesia. Miren, qué fuerte, qué servicio puede perjudicar en lugar de edificar a la iglesia. 3, meditar en esto, dice. El versículo 15 dice meditar en esto. ¿Sirves al cuerpo de Cristo
y según su voluntad. Esa es ya una pregunta personal que cada uno de nosotros se va a hacer al final de esta prédica. Empezamos por el primer punto, los ritos y el verdadero servicio. Miren, el versículo 10 del capítulo 2 dice así: a los 24 días del 9º mes, estamos hablando del 24 de noviembre, 24 de noviembre, más o menos, ¿no? Según los cálculos de los eruditos, algunos dicen diciembre. En el segundo año de Darío, recordemos que Darío fue rey de Persia, más o menos está hablando del 520, 522, 18, más o menos por ahí. Recordemos que después de Darío viene ya la gran invasión de Alejandro Magno, unos años después. Pero esto es todavía cuando la capital del mundo, el imperio más poderoso, era el imperio persa. Y a la cabeza estaba Darío. Este año 520 había una situación en Judá, una situación desagradable para Dios, por el cual Dios mismo manda a su profeta Ageo, que profetizó solo 4 meses. Profetizó agosto, septiembre, octubre, noviembre, paralelamente con Zaqueo. ¿Y qué cosa profetizó? ¿Qué cosa exhortó a nombre de Dios? Palabras perfectas, absolutas, para la iglesia de ese tiempo, para el pueblo de ese tiempo y para la iglesia de todos los tiempos. Pues dijo, en el contexto que estaban viviendo, y para poder entender esto necesitamos el contexto. Y para el contexto vamos a ir a Jeremías. Los que dominan la Biblia pueden seguirme a Jeremías, pero si no se quedan en el mismo texto. En Jeremías capítulo 25 habla Dios no a través de Ageo, porque Ageo todavía posiblemente no había nacido, pero habla a través de Jeremías. Esto hemos predicado el anteaño todavía, Jeremías, todo el año casi. Y Jeremías profetizó 23 años, casi toda una vida, profetizó al pueblo rebelde de los judíos, al pueblo de Jerusalén. Y ahí estaban las 2 tribus, Judá y Benjamín. Y dice así, palabra 25:1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año 4 de Joacim, que era rey de Judá, hijo de Josías, rey de Judá, el cual él era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Miran, ya estaba el reino babilónico ahí, amenazando. Y los judíos, el pueblo de Judá y Benjamín, hacían lo que les daba la gana. ¿Qué cosa hacían? Pero veamos cuánto tiempo predicó Jeremías. Versículo 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová, a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra, y contra todos sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré,
y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Perpetua es una forma figurativa de decir por mucho tiempo. No necesita perpetuamente, literalmente, por mucho tiempo. 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esto sucedía el 588. ¿Qué más sabemos? Que pasaron 68 años, más o menos. ¿Y qué pasó? En Esdras, los que tienen Biblia, por favor, acompáñenme a Esdras. Les vamos a enseñar a manejar la Biblia, ¿no? En los ministerios, a los nuevos, ¿no? Los que ya saben buscar, por favor, Esdras está después de Crónicas, Reyes, Crónicas, antes de Salmos. En el primer capítulo de Esdras, miren lo que dice, versículo 1. A mí en las prédicas me gusta más que hablar mi interpretación, me gusta leer la Biblia, se dieron cuenta. Porque cuando uno lee la Biblia tiene menos posibilidad de error o forzar un texto. Yo lo leo y ustedes lo interpretan, pero les doy el contexto. Y la palabra del Señor dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, miren, ya no está Nabucodonosor, ya ha sido derrocado, castigo de Dios por haber maltratado a su pueblo. Destruyó por otro reino. Y acá estaba Ciro, rey de los persas, que fueron los que invadieron Babilonia, destruyeron Babilonia. Y estaba Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, lo que dijo el año 588, estamos en el año 535. Pasaron más o menos de 70 años. Pero ya Dios estaba decretando a través de la boca de uno que no pertenecía al pueblo de Israel. Creo que tenía razón mi esposa, me van a disculpar, estoy sudando. Sí. Me van a disculpar, hermanos, pero realmente a veces soy terco. Sí, me dice, y yo le digo, Ivonne, ¿y cómo te presentarías delante del presidente de la República si te cita y está de verano? Y ahora miren, ¿no? Estoy que me muero de calor, estoy sudando, ¿no? Hay que ser práctico, ¿no? Otra enseñanza del Señor, porque yo soy bien terco, ya me conocerán tarde o temprano. Mi esposa me conoce. Entonces, el año 535, sucedió algo pero increíble. El hombre más poderoso del mundo de ese tiempo recibe un decreto de Dios, da un decreto a nombre de Jehová. Imagínense ese milagro. A mí esto me impresiona, cómo el hombre más poderoso lo llama Dios de dioses. Y miren, mejor leamos capítulo 1 de Esdras, que también predicamos Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Que hay entre vosotros de su pueblo sea Dios con él, y suba a Jerusalén para que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Esto es histórico, porque realmente se reconstruyó el templo históricamente de Jerusalén. ¿Cómo salieron los esclavos de Persia? Por un decreto, un edicto de Darío. De Ciro, discúlpenme, en este tiempo, porque de ahí es Darío, ¿no? Estamos hablando del 535 más o menos, antes de Cristo. Y salieron felices. ¿Cuántas personas salieron? ¿Alguien más o menos sabe?
Si no, vayamos al versículo 2:64 de Esdras, una página más adelante. Dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Dice, sin contar sus siervos, siervas, los cuales eran 7,337, en resumen, 50,000 personas. Que salían 50,000 personas de viaje de Persia hacia Jerusalén. Miren ese viajecito, ¿no? 50,000 personas. Y no iban sin nada, iban con escolta para que no los asalten. ¿Por qué? Porque les dieron bastante oro, les ofrendaron. El mismo rey sacó todas las piezas de oro, que eran cientos de piezas de oro, que Nabucodonosor había puesto en confiscación en el templo de ellos. Las sacó y se las dio a los que iban a ir a reconstruir el templo. Y dijo, donen a estas personas que de buen corazón van a ir a reconstruir el templo. Y salieron con todo eso, 50,000 personas. Y lo primero que hicieron está en el capítulo 3 de Esdras. Esdras es un libro muy hermoso, hermanos, un libro histórico muy hermoso del profeta Esdras. Para poder entender a Ageo tienen que leer Esdras, y Esdras no es muy largo, es corto. El capítulo 3 de Esdras dice, cuando llegó el mes séptimo, o sea, en el reinado de Ciro, estando los hijos de Israel ya estaban establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces levantaron Josué, ya le suena ese nombre, Josué y Zorobabel. ¿Quién era Josué? El sacerdote, a quien habla Ageo. ¿Y quién era Zorobabel? El gobernador, a quien habla también Ageo. Estos dos hombres, dice, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo a los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y holocaustos por la mañana y por la tarde. Versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían hecho todavía. La pregunta, como contexto para poder entrar a la predicación, es, Dios le habló a Ciro, y Ciro decretó que ellos vayan a Jerusalén a construir ¿qué? Sus casas, las murallas, el holocausto, sus sacrificios. ¿Qué cosa? Tenían la orden específica, el templo de Jehová. Esa era la orden. Y ellos hicieron de todo, menos construir el templo de Jehová. Y tenían muchas excusas. Unos decían, tenemos muchos enemigos alrededor. Nos van a atacar. Ellos quieren construir con nosotros, pero son manos impuras. Miren, impuras. Nuestras manos son puras, pero ellos son impuros. Y se enemistaron con los vecinos que querían ayudarles. En el fondo tenían razón en el Antiguo Testamento, porque Dios no quería que participen pueblo que no era de él en la construcción de su templo. Pero esa era su justificación de ellos. Se hicieron enemigos de los vecinos acusaron al rey Darío diciendo que este pueblo, revise la historia de este pueblo, es un pueblo rebelde que se rebeló contra Nabucodonosor, es un pueblo que apenas construya sus murallas y sus puertas quemadas restablezca, otra vez no va a pagar impuestos y se va a rebelar contra usted, rey Ciro. Y realmente el rey diré a Darío, Darío ya pasó del 35 al 20, son 15 años. 15 años se habían pasado y no construían el templo. Y el contexto es de que en el año 520 a.C., 15 años después de que llegaron, solo habían echado cimientos, nada más, y habían construido el altar. Y como leímos en Esdras, ¿por qué habían construido el altar? ¿Para glorificar a Dios o por temor? Hemos leído hace un ratito. ¿Por qué construyeron el altar? Es importante esto. ¿Por qué construyeron el altar? Dice acá,
3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Saben? Su motivación era el miedo. ¿Tú vienes acá porque tienes miedo a que te pase algo malo? ¿Vienes por eso? Ellos construyeron el altar por miedo a que les pase algo. Ganarse el favor de Dios para ellos. Pero no les interesaba glorificar a Dios. Les interesaba su seguridad. Como decir, un hombre muy rico que dice, lo tengo todo, y por si acaso a Cristo más, no vaya a ser que me pase algo. Esa era su real motivación. Y por eso hicieron el altar, rendían sacrificios, hacían todas sus fiestas, ¿no? Religiosamente, puntualmente, ritos. Acá estamos hablando de ritos. ¿Un rito será participar de la Santa Cena? ¿Es un rito o no? Es un rito. ¿El bautismo de agua es un rito? Sí, es un rito. ¿El venir a la iglesia todos los domingos de manera puntual es un rito? Sí. Rito es algo que haces cotidianamente, de manera puntual, como dicen, religiosamente. La pregunta es, ¿los ritos salvan? Si tú vienes a la iglesia todos los domingos, participas de la Santa Cena todos los domingos, te has bautizado, te has echado agua o te han echado agua, ¿serás salvo? ¿100% seguro? ¿Los ritos salvan? ¿Esos sus holocaustos protegían al pueblo? ¿Qué es lo que dice Samuel? Vayamos a Samuel. Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Se pregunta Samuel. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice que es mejor obedecer a confiar en los ritos. Los ritos no son malos, hermanos. Definitivamente no, pero no salvan. Dice, para Dios es mejor que le escuches y le obedezcas a que seas puntual en la iglesia. Él prefiere. Pero parte obviamente de la obediencia es ser puntual, pues, ¿no? Pero si tú buscas a Dios a través de tus obras, tus ritos, hermano, no lo vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es frustración porque te vas a dar cuenta que vas a fallar. Y esos son los ritos. Y ellos estaban confiados en los ritos. La religiosidad, muy religiosos, ¿no? Y Ageo en este contexto es que habla al pueblo de Jerusalén. Y les dice en Ageo capítulo 1, en el año segundo del rey de Darío, en el mes sexto, miren, y es el segundo año del rey Darío, estamos hablando del 520 ya. Ya habían pasado 15 años desde que llegaron y solo pusieron bases nomás, cimientos. En el mes sexto está hablando de agosto-septiembre. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Estos dos, el jefe se podría decir civil, el gobernador Zorobabel. Si quisiéramos llevarlo a este tiempo, ya vamos a ver qué es el templo, la iglesia contemporánea, ¿no? Cristiana, ¿no? Y qué es la organización de la iglesia. ¿A quién representaría Zorobabel en este tiempo, acá en esta iglesia? ¿Quién sería Zorobabel? El gobierno. Y si queremos ampliarlo al país, ¿no? Primero la iglesia, ¿quién sería el Zorobabel? Consistorio, los presbíteros, los que gobiernan la iglesia. Ustedes nos han elegido ¿para qué? Para gobernar la iglesia. Ancianos
gobernantes. Zorobabel, por eso es que le habla a Zorobabel. ¿Y a quién más le habla? Y a Josué, hijo de Josadac, que era él, sumo sacerdote. ¿Quiénes representarían al conocimiento de la palabra? Aquellos que son licenciados en teología y conocen la palabra y guían con la palabra al Señor. ¿Quiénes serían? Los pastores. Entonces habla a los gobernantes y habla a los pastores. Y al pueblo a través de ellos. Es lo que pasa en la iglesia. La iglesia escucha a través de los gobernantes y los pastores. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y Ageo habla a Zorobabel y habla a Josué. Y les dice, así ha hablado Jehová, versículo 2, de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ustedes dicen, dice Ageo, no llegó el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada, pero ya estaba profetizado que el templo debía construirse 70 años después del exilio. Y con ese propósito Dios había decretado a través de Ciro que 50,000 entre hombres y mujeres, siervos y siervas, iban a ir a Jerusalén a construir el templo de Jehová. Esa era la voluntad de Dios, esa era la palabra de Dios. Pero el pueblo se olvidó. Las autoridades primero se olvidaron. Y manda Ageo. ¿Para qué? Para recordarles que están en desobediencia. Que no están escuchando. ¿Se acuerdan a Jeremías? Porque no escucharon. Porque no oyeron. Pasó esto. Y manda Ageo. Diles que están en desobediencia. Y Ageo les dice, ustedes dicen que no llegó el tiempo, pero ya pasaron 70 años. Ustedes han salido con ese propósito. Y no solamente no construyen el templo de Jehová, sino, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 3 del capítulo 1, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Les está diciendo, ustedes tienen unas casas lindas, techadas, viven bien en vuestras casas particulares. Y esta mi casa está desierta. Bonitas sus casas, bonita su vida particular, y esta mi casa está abandonada. 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad, piensen sobre lo que están haciendo. Y si vamos al versículo, vamos a pasar ya para entender el templo. Esto se refería al templo. ¿Y qué es el templo ahora? Según de Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mira, ya no se está refiriendo al templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén, recordemos que ya no estaba el Shekinah, ya no estaba la presencia de Dios ahí, y eso ha sido construido ¿por quién? Por Herodes. El Señor Jesucristo ya no estaba ahí, estaba a la diestra del Padre. Y el Señor Jesucristo había sancionado y había dicho, de este templo no quedará piedra sobre piedra. Destruyan este templo y yo le edificaré en 3 días. Y no se refería al templo, se refería a su cuerpo. Y en este sentido el apóstol Pablo interpreta acertadamente a través de la palabra inspirada de Dios e interpreta el templo de Dios para la era cristiana. Y dice así, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. A la iglesia de Corinto le dice, vosotros, ustedes son el templo de Dios.
cambia la cosa totalmente para nuestros tiempos. Los judíos siguen en el muro de lamentos, ¿no? En lo que era el templo de Dios. Pero los cristianos sabemos que el Espíritu de Dios mora en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que cuando se elige ancianos, ¿quiénes son los que eligen y votan? El cuerpo de Cristo. ¿Quién elige a un pastor y vota para que sea un pastor titular en una iglesia? Que tiene que tener, según la iglesia presbiteriana, un porcentaje. ¿Quién habla? Dios habla a través de quién. Su Espíritu habla a través de quién. De su cuerpo. Somos el cuerpo de Dios y Dios habla a través de la iglesia, obviamente por su palabra. Por su palabra, pero obviamente esto tiene que ser interpretado y tiene que ser aceptado por su cuerpo. Y dice acá, ¿qué acuerdo hay entre el templo y los ídolos de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré, y esto está en Ezequiel, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Otro versículo. Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercaos a él, dice el apóstol Pedro, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está diciendo que el edificio de Dios somos nosotros, son sus hijos. Ese es el templo, como piedras vivas. ¿Qué más dice? Seguimos con el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, el templo somos nosotros, pero también es el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo obedece a la cabeza o no? Ustedes si dicen, voy a comer esta manzana, su mano decide, oye, te voy a dar esta manzana, o la mano obedece al cerebro. El cuerpo obedece a Cristo y Cristo habita en el cuerpo. Y el templo de Dios es el cuerpo, de ahí la importancia de la iglesia. Yo les digo, hermanos, si ustedes quieren servir a Cristo y dicen, yo amo a Cristo y sirvo a Cristo, quiero servir, pero no me gusta la iglesia, sería contradictorio porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si tú quieres seguir a Cristo, tienes que servir a su cuerpo. Si tú amas a Cristo, tienes que amar su cuerpo, la iglesia. Porque uno puede decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia todos los domingos. Pero ¿sirves a la iglesia? Ya sea con tus ofrendas o con tu tiempo. ¿O solo vienes a cumplir ritos acá los domingos, a tu Santa Cena, un rito? ¿Te has bautizado? Otro rito. Y todos los domingos puntualmente. La pregunta es, de repente eres religioso, solo religioso. El templo del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el medio por el cual Cristo, con su palabra, alcanza al mundo. Porque Él lo deseó así. Dice que en la iglesia los ministerios, o sea, los diferentes servicios que da la iglesia, son las manos de Dios para alcanzar el mundo. Si ustedes hablan de un ministerio, el ministerio de damas, es la mano de Dios para alcanzar a las damas del mundo. Si hablamos del ministerio de caballeros, es la mano de Dios para alcanzar a los caballeros. Si hablamos del ministerio de jóvenes, igual. Si hablamos del ministerio de mujeres, es para las personas que quieren servir y van a alcanzar a las personas que tienen el don de servicio.
el ministerio de escuela dominical a los niños, el ministerio de alabanza, que lo veo repotenciado, porque si hablamos, hay 8 ministerios en la iglesia, ¿sabían? Los que he mencionado, más el ministerio de matrimonios y el ministerio de misericordia, son 8. La pregunta es, ¿quiénes no pertenecen a ningún ministerio? No digo levanten la mano, porque queridos hermanos, la exhortación es para todos aquellos que no sirven en la iglesia. Y la única forma de servir en la iglesia es servir al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo son los ministerios. Se habrán dado cuenta que el pastor Jo mandó un calendario para todo este mes de marzo. Los sábados, miércoles, jueves, viernes y sábados hay reuniones. Querido hermano, inscríbete en un ministerio. Inscríbete en un ministerio. Por ejemplo, estos sábados tenemos reunión de caballeros. Inscríbete en caballeros y asiste ese domingo. Es una reunión al mes. ¿Sabes? Cuando uno va a un ministerio, primero aprende de la palabra del Señor. Segundo, se comunica con hermanos cristianos, se fortalece. Tercero, edifica a otros hermanos y es edificado. Y cuando el ministerio comienza a ser fortalecido y florece, pues invita a otro caballero y viene de la calle y ve este grupo, pucha, este grupo es bacán, dice la persona que viene del mundo. Y se queda en el ministerio y una nueva criatura. Y viene a la iglesia. Por eso esta iglesia la hemos ampliado, porque yo sé que vamos a trabajar en todos los ministerios. ¿Amén? Amén. Igual en el ministerio de jóvenes, un grupo de jóvenes fortalecido, que crece en cualidades delante del Señor y en obediencia. Y viene uno del mundo y dice, esto es otra cosa. Este no es mi grupo de amigos, esto es otra cosa. Un nuevo nacimiento. Y acá lo celebramos con el bautismo. Por eso es que hay muchas sillas acá, hemos ampliado el local, como se habrán dado cuenta. Porque este salón va a rebalsar de hermanos. Ese es el trabajo, ese es el servicio al templo. Pero la pregunta es, si uno viene solo los domingos, participa de su Santa Cena, es bautizado, ¿servirá a los ministerios? ¿Estaremos edificando el templo del Señor? ¿Cuántos años estamos así? En este caso estuvieron 15 años sin edificar el templo del Señor, pero sí, sus casas se edificaban, estaban bonitas. Una persona puede venir acá y su casa es hermosa, linda es su casa. ¿Y la casa del Señor? ¿Cómo están los ministerios? La verdad, el año pasado, de 8 ministerios, 4 estaban muertos, sin signos vitales. Vitales es que no hay signo de vida, pues. Caballeros, no había. Matrimonios, no había, desapareció. 4 o 5 años. Ministerio de Ujieres no existía. Ministerio de Alabanza, tuvimos que traer 4 hermanos de Cristo Vive. Y finalmente fueron yendo porque no es su iglesia. Marlon se quedó. Fiel Marlon, sigue con nosotros. Es una bendición. Y está creciendo el grupo de alabanza. Ya vi tocando guitarra a Rory, cantando a 2 hermanas, Roger apoyando. Es un ministerio que ya salió de cuidados intensivos. Está recuperándose. La hermana Ruth en el piano, a pesar de sus ocupaciones, porque sabemos que ella es misionera, y está apoyando. Este tercer domingo tenemos reunión de predicadores. Ese es un ministerio fuerte. Siempre las reuniones fueron de 15, 20 personas. En algún momento bajó. El anterior domingo, 20. Este domingo, 14. Es un ministerio fuerte de la predicación. Pero caballeros, a ver, levante algún caballero. ¿Hace cuántos años que no se reúne caballeros?
Matrimonios. Una persona que deja de comer 30 días, ¿cómo está? Muerta. Estos ministerios se van a reactivar. El segundo domingo de este mes es reunión de caballeros. El tercero, como pasé, el tercero es de predicadores. El cuarto es, creo, de ujieres. Ujieres también. Y directores de culto. Es algo que se cerró hace años. El ministerio de escuela dominical hace años ya había fallecido ya. Ahora nuevamente se van a comenzar a reunir y algunos domingos se está reuniendo. El ministerio de damas siempre caminando, ¿no? Caminando, siempre las damas. Siempre caminando las damas. Creo que son una fortaleza en la iglesia, en todas las iglesias, las damas. Entonces son 8 ministerios, hermanos. Las reuniones son una vez por mes. Hermano, si tú edificas tu hogar, está bonita tu casa, te felicito, y no tienes un sábado para venir al mes para edificar el cuerpo de Cristo, querido hermano, la exhortación es para ti. Y eso es lo que dice acá, en Ageo. ¿Qué dice Ageo? El texto, que lo vamos a leer nomás prácticamente, porque ya tienen toda la prédica. Dice, el título dice, del versículo 10 del capítulo 2 de Ageo, dice, la infidelidad del pueblo es reprendida. La infidelidad. Uno es infiel cuando Dios le da y uno no le corresponde. Esa es infidelidad. Cuando la mujer le da al hombre todo, hijos, su cuerpo, su vida, y el hombre le es infiel, ¿es terrible o no? Durante años, 15, 20 años, miren la infidelidad. 15 años este pueblo le estaba siendo infiel a Dios. Y manda a Ageo para que le reprenda al pueblo. Y la próxima prédica, propaganda para el pastor Jo, va a hablar de esta circunstancia. Lo que Dios le dice a ese pueblo infiel. Pero nosotros vamos a hablar lo que dice acá, versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, ¿a quiénes pregunta? Les dice Ageo. En nuestros tiempos sería ¿a quiénes? A los licenciados en teología, pues, ¿no? ¿Son los maestros o no? Pregunta a los pastores. Pregunta. Ageo, ve y pregúntales. Ellos saben de teología. Ellos conocen mi voluntad. En teoría, conocen mi voluntad. A los sacerdotes, anda. Diles, pregúntales. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, obviamente acertadamente, porque era su especialidad, y dijeron, no. Obviamente basándose pues en Números, Levítico. O sea, en otras palabras, dice, una persona lleva, un sacerdote en sus faldas de su túnica, una carne consagrada. Esa carne va a bendecir, va a santificar lo que lo contiene, que es su falda, su vestido. Pero dice, si esa falda toca otra cosa, pan, vianda, ¿santificará esa falda la otra cosa? Los sacerdotes dicen no. Contextualizando esto, nosotros, nuestro cuerpo, ¿qué cosa contiene de los cristianos que santifica el cuerpo? ¿A quién contiene? Al Espíritu Santo, a Dios. Uno cuando acepta al Señor Jesucristo, cuando entiende que es pecador, que necesita de la gracia de Dios, que está condenado a muerte, a la muerte eterna, y que es deudor con Cristo y con su muerte, y que entiende que Cristo lo ha redimido y que tiene vida eterna, el Espíritu Santo ya entró en su corazón y le habló eso.
Ya está. No es que la persona se entrega a Cristo, Dios lo tomó desde antes de la fundación de la tierra y puso su espíritu en él. Es santo. Pero si esa persona toca a otra persona, ¿lo santificará? Toma el Espíritu Santo, muchos dicen, ¿no? Comienzan a convulsionar, te doy el Espíritu Santo. No, es solamente para quien lo contiene, para nadie más. Dios no tiene nietos, tiene hijos. No porque eres hijo de pastores, te santificó. No porque vienes a la iglesia, te santificó. No porque participas del pan y tocas el pan, eres santo. El asunto es que si tienes el Espíritu Santo en ti, si mora en ti Dios o no. Ese es el asunto. Por eso el Señor Jesucristo decía, si ustedes aún siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no les dará mi Padre el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Pediste el Espíritu Santo al Señor? Si lo hiciste, amén. Somos salvos. Ahora el otro asunto. Los salvos tenemos el Espíritu de Dios. Dios, ¿qué cosa quiere hacer con su cuerpo? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Cuál es su voluntad de Dios en este texto que hemos leído con el templo? Dios, ¿qué cosa quería hacer con el templo? Edificarlo. ¿Qué quiere hacer con su iglesia? Dios. Edificarlo. ¿Cómo edifica Dios su iglesia? ¿A través de qué? De los ministerios. Los ministerios son la mano de Dios con la que alcanza el mundo. Y Dios ha dado dones a su pueblo para que sirvan a través de los ministerios. La pregunta es, ¿sirves en algún ministerio? ¿De manera diligente, disciplinada? ¿Estás comprometido con un ministerio o solo eres religioso? ¿Los fariseos eran religiosos o no? Muy religiosos. ¿Pero edificaban el templo de Dios o lo destruían? Y vamos a ver quiénes destruyen el templo de Dios. Es el segundo punto y tercero, y terminamos. Dice así, en el versículo 12, ya sabemos a qué se refiere, el 13, y dijo Ageo, otra vez a los sacerdotes, si un inmundo, miren, un inmundo dentro del pueblo, a causa del cuerpo muerto, porque sabemos por la ley, ¿no? A la ley del Señor, que si uno tocaba a un muerto, ya sería por atenderlo, ya sería por llevarlo a su sepulcro. Tocaba un muerto, estaba inmundo 7 días, no podía participar 7 días de ningún acto, porque si entraba o tocaba el pan, era inmundo y contaminaba lo que tocaba. Eso sabían muy bien los sacerdotes. Y les pregunta, y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? A diferencia del otro, si esto sagrado que lo contiene toca otra cosa, ¿será santo? No. Si esto inmundo toca otra cosa, ¿será inmundo? ¿Y qué le responden? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. ¿De dónde salen los pleitos? ¿De dónde salen el chisme? ¿De dónde sale el odio? Dice el Señor Jesucristo. ¿Qué cosa contamina al hombre? ¿Lo que entra al hombre o lo que sale de él? ¿Qué son? Odios, discordias, pleitos. Queridos hermanos, a veces nosotros seguimos hombres, no seguimos a Cristo. Vemos a hombres, y si tú ves a un líder en el cual tropiezas, dices, a mí Cristo no me gusta. Estás siguiendo a hombres, estás viendo hombres. Hay muchos que dicen que no voy a esa iglesia porque hay mucho pecador. Yo le digo, hermano, continúa buscando. De repente encuentras una iglesia en la cual sea a tu gusto. ¿Qué más hay? Divisiones, dijo el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía a los corintios, ustedes dicen, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, yo de Pedro. ¿Alguno de nosotros ha muerto por ustedes? ¿A quién siguen?
Yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién fue el que dio la vida? Cristo. ¿A quiénes siguen? Esta iglesia tuvo una división hace muchos años y se fue 30-40% de la congregación con el pastor que se fue. ¿A quiénes siguen? ¿Pastores? ¿O siguen a Cristo? Cuando uno va a un ministerio, hermanos, no va a servir a hombres, no va a servir a pastores, no va a servir a presbíteros, va a servir a Cristo. Va a edificar su iglesia. Y va con el mensaje de unidad. Va con el mensaje de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Se los leo. El que quiera ser el primero entre vosotros será el siervo. San Mateo, capítulo 20, versículo 27, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros estamos para eso. Pablo decía, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para ser servido? ¿Para que le laven los pies? ¿O vino él a servir y a lavar los pies de sus discípulos? ¿A quién sirves? ¿A mí? ¿A los pastores? ¿Por quién vienes? ¿Para quién vives? A eso se refiere cuando uno va a ir a servir a un ministerio. Y finalmente les lleva la reflexión y les dice, meditad en esto, dice Ageo. Meditad, querido pueblo de Israel, dice en el versículo 15, que ya es prédica del pastor, le hago propaganda al pastor Oscar, el próximo domingo va a estar excelente la prédica. Dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Mediten lo que la exhortación dice, piénsenlo. ¿Qué están haciendo en el templo? ¿Qué están haciendo por el templo? Y uno puede decir, pues tengo tiempo. La verdad, tengo muchos años. Mira, esto puede esperar. Hay tiempo. Calma, hermano, calma. A mí me dicen eso porque yo soy vehemente en hacer las cosas. Calma, hay tiempo. ¿Y qué es lo que el Señor dice en relación a los bienes que tenemos? En este caso, el bien más preciado, ¿qué cosa es? La salud y la vida. Tú si tienes mucho dinero, ¿te servirá de algo si estás con un cáncer terminal y te vas a morir? A Steve Jobs le sirvió todo el imperio que tenía. No, lean el libro de Steve Jobs y ahí entenderán. Y acá había una persona y el Señor Jesucristo les da esta parábola, dice, también les refirió una parábola en San Lucas capítulo 12, versículo 16, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, produjo tanto que no tenía dónde guardar sus frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Tengo muchos años para servir al Señor. Tengo muchos años para aceptarlo. Aguanta, calma, hay tiempo y recursos, no te preocupes, calma. Presbítero Abel, tranquilo, los ministerios, no se preocupe, calme. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, esta noche. Vienen a pedirte tu alma, ¿cuándo? Esta noche, hoy. Lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la iglesia? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Es una exhortación, no podía hacerlo de otra manera, hermanos, porque la palabra de Dios en Ageo exhorta al pueblo a que construyan su templo. Que nos esforcemos, cada uno de nosotros, para contribuir en los ministerios de nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga, hermanos.